salud para todo el auditorio. Quien les habla, la doctora Rosa María Hernández López, jefa del Departamento de Educación Especial de la Universidad de Las Tunas y profesora titular. Lo que les voy a estar presentando es una experiencia de nuestra institución que lleva como tema el impacto de los cursos de capacitación a profesores universitarios en la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva. A la educación superior hoy acceden más estudiantes con discapacidad. En este sentido, exige que los profesores estén en condiciones de brindar una atención educativa de calidad a todos con igualdad de oportunidades. Constituye un reto para los profesores lograr la comunicación con los estudiantes que presentan este tipo de discapacidad, por lo que en ocasiones la falta de preparación del profesor limita el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de manera particular y de manera general un adecuado proceso de formación. Esto implica nuevos desafíos tanto para el estudiante como para el profesor, ya que el primero tiene que enfrentarse a toda la vida universitaria y las exigencias de los componentes de la formación, es decir, el componente académico, laboral, investigativo y extensionista. Para los segundos implica la capacitación profesional y el crecimiento humano para brindar atención de calidad que los estudiantes ameritan. De ahí que surja como problema la capacitación del profesor universitario para el empleo de la lengua de señas cubana como sistema alternativo de comunicación. En el proceso de formación profesional, también el estudiante sordo presentan barreras que inciden en la calidad del proceso. Por solo citar, se presentan insuficiencias en el conocimiento por parte de los profesores de las características del lenguaje y la comunicación de los estudiantes sordos, lo cual limita la interacción entre el estudiante con sus compañeros y profesores oyentes. También observamos dificultades en las habilidades para emplear la lengua de señas cubana como sistema alternativo de comunicación con el estudiante sordo, así como dificultades para diseñar y emplear recursos tecnológicos accesibles que minimicen las barreras comunicativas con el estudiante sordo. Es por ello que los objetivos de este trabajo están dirigidos en presentar un programa de capacitación de lengua de señas cubana para contribuir a elevar la preparación del profesor universitario a través de la eliminación de las barreras comunicativas, así como perfeccionar el intercambio educativo entre la comunidad sorda y oyente y referir los principales impactos alcanzados. Previo a la fundamentación del curso, se realizó un diagnóstico del nivel de preparación que tenían los 4 estudiantes sordos de la Universidad de Las Tunas. Esto permitió seleccionar y organizar el sistema de conocimientos, habilidades y valores que se debían intencionar en el proceso de capacitación. Este curso se implementó, es decir, se ha venido implementando durante 2 cursos en el primer periodo del año 2022 y así en el 2023, el cual se estructuró en fundamentación, objetivos generales, sistema de habilidades, plan temático, sistema de conocimiento, evaluación y bibliografía. Dentro de los objetivos generales del curso se encuentra, en primer momento, explicar los fundamentos de la pedagogía general y especial que sustentan el proceso psicopedagógico especial de los estudiantes sordos, así como valorar las diferentes tendencias en la comunicación con este tipo de estudiantes, con énfasis en el bilingüismo, también fundamentar las diferentes técnicas de interpretación y por último desarrollar habilidades comunicativas en la lengua de señas cubana, así como para la elaboración y empleo de materiales y tecnologías accesibles. Se determinó como sistema de habilidades fundamentar
establecer relaciones interpersonales con la familia, la escuela y la comunidad sorda y modelar los componentes esenciales de la lengua de señas cubanas como sistema lingüístico y sus particularidades en Cuba. Y por último, veíamos que está la interpretación en la lengua de señas. Bueno, aquí en los programas se trabajaron 3 temas fundamentales. El primero estuvo dirigido a la fundamentación de la psicología y la pedagogía general y especial. Ahí se trabajó fundamentalmente cuáles son las características psicopedagógicas de las personas sordas, algunos elementos de las causas y las características de estas personas desde el punto de vista psicológico. En el segundo tema ya se fue a las características de la comunicación y la cultura de los sordos y la lengua española. Algunos contenidos relacionados con estos elementos que permitieran comprender el particular de la comunicación con el sordo. Y por último, fue un tema práctico relacionado con las técnicas de interpretación y la elaboración de aquellos recursos o el empleo de los recursos tecnológicos accesibles. Este último tema fue un tema el que resultó más interesante porque, bueno, aquí se trabajaron sobre todo los componentes de la lengua de señas cubana, el vocabulario y ese uso cotidiano y los principales saludos, preguntas. Y aquí se trabajaron sobre todo algunas palabras clave de las asignaturas que conforman el plan de estudio en la educación superior. Y a continuación se presentan los principales resultados de la preparación alcanzada por los profesores. Al curso asistieron 65 profesores que trabajan con los estudiantes sordos como parte del colectivo de año. Durante la implementación del curso se fueron realizando evaluaciones parciales en el propio ejercicio de la profesión. También desde el primer encuentro mostraron interés y se formaron expectativas para aprender a comunicarse mediante la lengua de señas cubanas. Le atribuyeron importancia a mejorar su desempeño profesional al interactuar con estudiantes sordos. También se le dio la posibilidad a los profesores de proponer algunas alternativas para desarrollar el curso. El estudio orientado mediante guías de estudios permitió retomar los conocimientos que poseían acerca de las características psicológicas de los estudiantes sin dificultades en su desarrollo, lo que le permitió comprender las particularidades de los que presentan discapacidad auditiva. Para ello se les orientó el estudio de artículos científicos y los resultados de tesis de maestría y de doctorado de autores que han profundizado en este contenido. También se le orientaron discusiones de casos. Esto permitió que los profesores sistematizaran las regularidades del desarrollo psicológico de los estudiantes con este diagnóstico, las causas que provocan la discapacidad auditiva, identificaran los procesos, formaciones y cualidades de la personalidad que más se afectan y las potencialidades que tienen estos para el desarrollo. La orientación también a través de las guías de estudio permitió que los profesores aplicaran los conocimientos en los que se le orientó el análisis de protocolos de casos reales con estudiantes que trabajan, que identificaran el tipo de discapacidad auditiva, que determinaran las posibles causas de su origen y evolución, que estructuraran el defecto, identificaran las necesidades y potencialidades en el desarrollo psicológico, debían proponer acciones y diseñaran actividades que contribuyeran a las prácticas inclusivas. De igual modo, les resultaba factible proponer acciones correctivas compensatorias, aunque en un inicio no tenían en cuenta las potencialidades del desarrollo y lo relacionado con el diseño de actividades les resultaba más complejo porque implicaba determinar objetivos, métodos, tareas docentes, evaluación con una intencionalidad correctiva compensatoria de los procesos, formaciones y cualidades de la personalidad más afectados. Se desarrollaron varias actividades prácticas conducidas por una profesora sorda y su intérprete. En este sentido, los profesores mostraron satisfacción, pues se les orientó, se les ofreció la posibilidad de sistematizar los componentes de la lengua de señas cubana. Inicialmente les resultaba más difícil interactuar con la profesora sorda y la intérprete ayudó mucho en este sentido. De manera paulatina, los profesores fueron incorporando varias señas, fundamentalmente las relacionadas con los conceptos de las asignaturas que imparten a sus estudiantes sordos.
Además, desarrollaron mayores habilidades en el empleo de las expresiones faciales y corporales, así como en las actitudes que deben asumir para facilitar la lectura labiofacial. Los profesores cursaron los módulos de tecnologías accesibles, aspecto que les ayudó a aprovechar las potencialidades de algunos recursos tecnológicos que ofrecen la comunicación es decir, que favorecen la comunicación con el estudiante sordo. Los profesores también manifestaron con el empleo de los recursos que expresan que se comunican mejor con sus estudiantes. De los 65 profesores cursistas, todos aprobaron con evaluaciones de calidad y lograron graduarse. Durante la prueba pedagógica empleada desde la discusión final de un estudio de caso de un estudiante sordo, el mayor número de profesores demostró habilidades en la lengua de señas cubana, así como en el dominio de los elementos teóricos relacionados con la comunicación oral. Las encuestas arrojaron motivación por el tema tratado y disposición de realizar acciones desde el colectivo de año y la carrera con los estudiantes sordos. Durante la observación y seguimiento realizado a los profesores con el objetivo de acompañarlos en el proceso de formación de sus estudiantes como parte de las acciones acometidas desde el Centro de Apoyo al Estudiante con Discapacidad, se constató que realizaban adecuaciones a sus clases, haciéndolos más accesibles. También ofrecían ayudas a otros profesores de colectivo de año que requerían la ayuda para integrarla en sus asignaturas. Bueno, como conclusiones, podemos referir que el ingreso, la permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior es una realidad educativa que, a la luz de la aplicación del enfoque de la inclusión educativa, reclama una atención priorizada por parte del Centro de Apoyo al Estudiante de la comunidad universitaria, donde incluye a los estudiantes con esta discapacidad y de los intérpretes de lengua de señas cubana. La capacitación del profesional que interactúa con este estudiante sordo debe estar encaminada a elevar los niveles de competencia en la lengua de señas cubana para desempeñar con éxito sus funciones y garantizar la permanencia y egreso de los estudiantes con estas características, como elemento que permite contribuir con la misión de la institución dirigida a la formación integral de este profesional, para desarrollar el proceso de inclusión educativa y por ende una educación de calidad a todos los estudiantes. Al respecto, se hace indispensable considerar la necesidad de abordar de manera integral esa nueva realidad y acometer acciones desde una estrategia de capacitación que garanticen el estudio curricular de la lengua de señas cubana como condición indispensable para llevar a cabo el proceso de inclusión educativa en la educación superior. Hasta aquí nuestra experiencia. Esperamos que haya sido de su agrado y de manera sintética quisimos exponer los principales impactos alcanzados y les deseamos a todos feliz jornada.